simpáticas para el ojo, para que se pueda controlar la dilatación y la contracción de la pupila, así como también controlar la concavidad o la aumento de la convexidad, mejor dicho, del cristalino. Eso es la importancia del nervio oculomotor común. Entonces, acompáñenme a ver este nervio. A diferencia de los dos nervios que habíamos visto antes, que era el nervio olfatorio y el nervio óptico, estos dos primeros eran nervios netamente sensoriales. Sus fibras eran de tipo sensitivo. El nervio oculomotor común en el órgano de los pares craneales corresponde al tercer par craneal y justamente es el primero, si lo empiezo a contar de arriba hacia abajo, que es netamente motor. Igualmente, su función netamente motor lo van a acompañar el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, y el abducen, que es el sexto par craneal. Estos tres nervios son los nervios motores oculares. Vamos a verlo uno por uno. Hoy nada más hablaremos del nervio oculomotor común, que aquí se los estoy señalando. Entonces, bueno, este nervio motor ocular común va a tener un origen real y un origen aparente, como se los he nombrado en todos los videos de pares craneales. Recuerden que el origen real es el origen real, donde se están originando las fibras, en este caso las motoras, donde nace el nervio como tal. Mientras que el origen aparente va a ser el lugar donde emerge del encéfalo. El lugar donde aparentemente nosotros vemos que comienza el nervio, pero bueno, al ver que el nervio está comenzando aquí, por ejemplo, que es origen aparente, no me deja ver realmente de dónde están viniendo esas fibras. Entonces el origen real es el lugar donde realmente nacen las fibras, y el origen aparente es donde yo lo veo en la parte externa del encéfalo. Se lo he dicho ya en todos los videos, pero siempre vale la pena recordar. Entonces, es muy particular este oculomotor común porque presenta dos núcleos, y estos dos núcleos están en el mesencéfalo. Es importante eso, no lo olviden jamás, que los núcleos del oculomotor común están en el mesencéfalo, porque de hecho para yo certificar una muerte de una persona en cierto aspecto, yo busco la dilatación de la pupila. Cuando yo veo pupila dilata bilateral, ya me hace pensar que hay daño en el mesencéfalo, y el mesencéfalo es una estructura de las más importantes del tronco encefálico. Entonces, por eso es que la dilatación de la pupila me muestra prácticamente una muerte cerebral. Claro, hay muchísimas causas, pero bueno, eso, más ausencia de la tiene lo demás, ya me habla de que es una muerte cerebral. Justamente es porque los núcleos que comandan esa dilatación pupilar, que son los del oculomotor común, están en el mesencéfalo. Bueno, específicamente uno de los núcleos. Muy bien. Entonces, estos dos núcleos que se encuentran aquí a nivel mesencefálico va a ser primero el núcleo somatomotor, que es el núcleo motor, ¿ok? Es el núcleo que mueve los músculos extrínsecos del ojo, que se lo voy a nombrar más adelante. Es la función principal del oculomotor común. Pero además de eso, tiene un núcleo, aquí se lo pongo en amarillo, que es el núcleo accesorio. También lo llaman núcleo visceral, ¿ok? Este núcleo, también es llamado núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. ¿Okay? Ya te estoy diciendo que las fibras parasimpáticas que lleva el oculomotor común son gracias a estas fibras que aporta el núcleo accesorio o de Edinger-Westphal. Entonces, bueno, básicamente, oculomotor común dos núcleos. Uno motor, netamente motor, y uno accesorio parasimpático o de Edinger-Westphal. Entonces, estos núcleos se encuentran a nivel, vean ustedes, de la sustancia gris que está periacueductal, es decir, está alrededor del acueducto de Silvium, en la parte más anterior de esa sustancia gris. Vamos a ver que específicamente se encuentra más o menos por delante de los colículos superiores de la lámina cuadrigemina del mesencéfalo. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar primero hablando de la disposición anatómica del núcleo somatomotor. Él es el encargado de mover los músculos estriados, que es la musculatura extrínseca del ojo. Obviamente tiene sus exceptos, porque hay dos músculos, los extrínsecos del ojo, que no son inervados por el oculomotor común, como lo es el oculomotor externo, el músculo recto externo, perdón, que es inervado por el nervio abducen o oculomotor externo, y el oblicuo superior, que bueno, ese oblicuo superior es inervado por el nervio troclear o patético, que es el cuarto par craneal. Entonces es importante que dentro de este núcleo verde, que es el núcleo somatomotor, se encuentran subnúcleos, y cada subnúcleo va para cada músculo en particular. Es importante saber también de este nervio que la mayoría de las fibras que salen de este núcleo somatomotor son homolaterales, es decir, van para el ojo del mismo lado. De manera que si hay un daño en este núcleo somatomotor del lado derecho, se afectan solamente los músculos oculares del lado derecho. Hay cierto grupo de fibras que sí se decusan y pasan al otro ojo, pero son muy pocos. ¿Okay? La mayoría son fibras homolaterales, tanto que si hay daño, como le dije, de un solo lado, no se va a afectar la musculatura extrínseca del ojo del otro lado. ¿Okay? Esto se lo digo porque cuando veamos el otro par craneal, por ejemplo, que es el nervio patético, cuarto par craneal, vamos a ver que las fibras de este sí se decusan. Las de la derecha pasan a la izquierda y la izquierda a la derecha. Y eso tiene que ver bastante desde el punto de vista funcional, porque, por ejemplo, un daño del núcleo, del troclear, el lado derecho afecta el músculo del lado izquierdo. ¿Okay? Porque estas fibras sí se decusan en su mayoría. Entonces, por su parte, el núcleo accesorio o Edinger-Westphal es un núcleo que se encuentra un poco posteromedial, veanlo aquí, un poco posteromedial al núcleo somatomotor. Las fibras que salen de aquí son fibras parasimpáticas preganglionares. ¿Okay? Fibras parasimpáticas diferentes preganglionares que van a mover, como les digo, principalmente al músculo dilatador de la pupila, pero eso lo llamamos iridoconstrictoras. ¿Okay? Muy importante eso. Ahora, al yo contraer el músculo esfínter de la pupila, es el que yo contraigo, disculpen, yo coloco la pupila más pequeña. ¿Okay? De hecho, la función de este núcleo es contraer la pupila para disminuir la entrada de luz al ojo. Por eso cuando morimos, al perderse la inervación parasimpática, no tenemos quien contraiga la pupila queda, digamos, comandada por el simpático, por así decírtelo, y tiende a dilatar. ¿Okay? Claro, si morimos tampoco es que comanda el simpático, simplemente perdemos la capacidad de contraer y gana la capacidad de dilatar. Muy bien. Entonces, aparte de ir a este músculo interpupilar, también va a ir al músculo ciliar, que es el músculo de la acomodación, ¿okay? Es el músculo que sostiene a justamente la cápsula del cristalino. Vean entonces ustedes aquí en esta visión, vemos un poco más lateralizado y anterior al núcleo común, somatomotor, y un poco más medial y posterior al núcleo accesorio o de Edinger-Westphal. Vamos a ver que existen conexiones de estos núcleos del nervio oculomotor común. Por ejemplo, tiene comunicación a través de las fibras corticonucleares. ¿Por qué hay fibras corticonucleares? Que aquí la podemos ver. Porque recuerden que esto mueve músculos estriados, un músculo que yo puedo controlar a voluntad, de manera que necesito que los centros corticales motores
me manden la información para yo mover el ojo, porque es algo a voluntad. Entonces, a través de estas fibras corticonucleares, que es la vía motora primaria voluntaria, llega la información desde la corteza hasta estos núcleos. Específicamente, en esta imagen vemos nada más el somatomotor. En esta imagen no se ve el núcleo del intercuerpo. También, bueno, a través de la vía sensitiva principal, que es el menisco medial, también existe comunicación. No encontré una imagen realmente que me mostrara todas las comunicaciones, pero en este esquema sí más o menos se ven los lugares de donde saldrían comunicaciones con este núcleo. Y bueno, finalmente hay comunicación de este núcleo somatomotor con la vía óptica, la vía coclear y con el cerebro. De manera que tiene que ver bastante también entonces con la posición del cuerpo. Finalmente, el origen aparente es a nivel de la cara anteromedial de los pedúnculos del mesencéfalo, que serían los mismos pedúnculos cerebrales, en ese espacio llamado espacio interpeduncular. Ya conociendo entonces el origen, vamos a ver cómo es el trayecto y las relaciones de este nervio. Este nervio tiene tres, digamos, partes claves de su trayecto. Hablamos de lo que va a pasar desde su origen hasta que llega al seno cavernoso, qué pasa cuando se encuentra dentro del seno cavernoso y qué pasa cuando entra a la fisura orbitaria superior. Vamos a hablar entonces de este trayecto, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal, acá abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 280 videos anatómicos que hay en el mío. Hablamos entonces de su origen, aquí se lo señalo, es este nervio. Primero se encuentra en el espacio subaracnoideo, específicamente en la cisterna interpeduncular, que es la que se encuentra inmediatamente por delante de esos pedúnculos del mesencéfalo. Vamos a ver que tiene una relación un poco lateral a la arteria basilar, y de hecho él se pone entre dos arterias. Por arriba va a tener la arteria cerebral posterior y por debajo va a tener la arteria cerebelosa superior. Entonces vean que se encuentra entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior por debajo. Entonces él se va a dirigir, vean, no totalmente derecho, sino que se dirige oblicuamente hacia adelante, hacia afuera, hacia lateral y hacia arriba. Aquí lo podemos ver un poco mejor, como viene hacia adelante, hacia afuera y un poco hacia arriba. Este que ustedes ven aquí. Hay muchos nervios en esa zona del seno cavernoso, entonces voy a tratar de explicarle más o menos lo que están cerca de él. Entonces vemos que en su paso él pasa, aquí lo vemos un poco más constituido aquí porque está el seno venoso disecado. Por aquí, bueno, está constituido el seno cavernoso y vemos que él se pone lateral a la apófisis clinoide posterior. De hecho, pasa por encima de la circunferencia mayor del tentorio, es decir, de la tienda del cerebelo. Recuerden que es este que está aquí. Muy bien. Una vez que él entra, o que se pone en las inmediaciones del seno cavernoso, primero él se pone un poco lateral al seno cavernoso. Una vez que se pone en la pared lateral del seno cavernoso, pasa de lateral a medial para introducirse dentro del seno cavernoso. ¿Okay? Una vez que está dentro del seno cavernoso, va a tener una relación superior al nervio troclear, que es el cuarto paracraneal o nervio patético, y el nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino. Entonces, ahorita les muestro un corte frontal y van a ver cómo siempre el oculomotor común está por encima del troclear y luego está por encima del oftálmico. ¿Okay? Igualmente, vamos a ver que el propio nervio está lateral al abducens, que es el sexto paracraneal, y lateral también a la carótida interna. En la imagen frontal van a ver estas relaciones que les acabo de nombrar. Pero aquí más o menos ves el nervio y vemos como lateral tiene el abducens y lateral tiene a la carótida interna. En este corte frontal, fíjense ustedes, estamos viendo el seno cavernoso. Este que les estoy señalando es el oculomotor común, que es el más superior de lo que encontramos en la pared lateral del seno cavernoso. Debajo de él, como les dije siempre, el troclear, que es el que les estoy señalando, y el oftálmico. Mientras que un poco medial, o sea, él está lateral, un poco medial a él encontramos al abducens y a la arteria carótida interna. Visto entonces de aquí, vemos aquí cómo se mete el oculomotor común. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que una vez que él llega a la fisura orbitaria superior, se dirige ahora oblicuamente hacia abajo. Recuerden que primero él venía hacia afuera, hacia adelante y hacia lateral. Ahora va a seguir hacia abajo de manera oblicua, pasando por la fisura orbitaria superior. Aquí les señalo cuál es el nervio. De todas maneras, él se pierde en esta imagen porque le pasan por arriba las ramas del nervio oftálmico. Ahora, fíjense ustedes aquí. Una vez que él llega, aquí más o menos se lo señalo, este sería, aquí vuelve a estar, él se va a dividir en dos ramos, que serían sus ramos terminales que vamos a ver ahorita. Un ramo terminal superior que aquí está cortado y un ramo terminal inferior. Esto es ya prácticamente estando dentro de la órbita. Ahora, esta división la puede hacer antes de entrar a la fisura orbitaria superior o inmediatamente al llegar a la fisura orbitaria superior. Entonces, ambos ramos, separados o juntos aún, van a pasar por dentro del anillo tendinoso común. ¿Okay? Eso es importante. Va a tener también una relación con el nervio nasociliar, que le va a quedar un poco lateral, que es una rama del nervio oftálmico, le va a quedar un poco medial, perdón, y lateral le va a quedar el abducens. Vean el abducens y vean el nervio nasociliar. Entonces, lateral el abducens y medial el nervio nasociliar. En este corte, bueno, aquí podemos ver el nervio nasociliar, justo el que le estoy señalando, y este el nervio abducens. Mientras que ven que las dos ramas, que esta sería la rama superior y esta la rama inferior del nervio oculomotor común, ya están dentro del anillo tendinoso, como les estoy comentando. Esto es una visión como que se lo estoy viendo desde la órbita hacia afuera. ¿Okay? Muy bien. Entonces, o para terminar, vean que en la fisura orbitaria superior también se mete la vena oftálmica. ¿Okay? Esa vena oftálmica, entonces, es relación siempre del nervio oculomotor común. Para terminar, vamos a ver su distribución, que realmente es muy corta. Él prácticamente no da ninguna colateral. Simplemente dos ramas terminales, aquí lo podemos ver, que son ramas terminales, una que agarra hacia arriba, que sería el ramo terminal superior, y una que agarra hacia abajo, que es el ramo terminal inferior. Por su parte, del ramo terminal superior, va a salir la inervación, que aquí se ve, para el músculo recto superior y para el músculo elevador del párpado superior. ¿Okay? Esas serían las dos ramas o las dos inervaciones del ramo terminal superior. El ramo terminal inferior sí es un poco más complejo porque él va a dar las ramas para el recto medial del ojo,
va a dar las ramas para el recto inferior y va a dar las ramas para el oblicuo inferior. ¿Okay? Siendo entonces estos los 5 músculos inervados por el nervio oculomotor común. Fíjense que las fibras motoras, que están aquí continuas, están viniendo del núcleo motor, que sería esto. Fíjense que son fibras continuas las que marcan el néter que van hacia los músculos. Pero vean que este que está aquí, que es el de Edinger-Westphal, bueno, ese es el núcleo accesorio parasimpático. Entonces vean que las fibras parasimpáticas que vean con el mismo tercer par craneal están punteaditas. Entonces, ¿para qué significa esto? Porque ven que las fibras punteadas pasan a la división inferior. Estando en la división inferior sale un ramo que va buscando el ganglio ciliar, de manera que la división inferior es quien le lleva la información parasimpática al ganglio ciliar. Este ganglio ciliar los invito a que lo busquen en el canal, ya está desarrollado en el canal, para que entiendan bien cómo es su anatomía, y vean que estas fibras parasimpáticas hacen sinapsis en el ganglio ciliar, aquí se ve la sinapsis, y de aquí salen las fibras postganglionares parasimpáticas que se meten dentro del globo ocular, ¿ok? Y una vez que llegan al globo ocular, ya van buscando, fíjense ustedes, al músculo esfínter de la pupila, para poder contraer la pupila, y vean que hay un grupo de fibras que va viniendo al músculo ciliar. Este músculo ciliar es el que a través de los ligamentos suspensorios del cristalino sostiene el cristalino. De hecho, cuando contraemos el músculo ciliar por efecto parasimpático, lo que va a pasar es que se relajan realmente estas cuerdas tendinosas del cristalino y el cristalino adopta una posición más esférica, más convexa, lo que se usa para enfocar objetos que estén cercanos. Mientras que cuando por su parte relajamos al músculo ciliar, estas cuerdas más bien se tensan y se vuelve plano el cristalino para ahora yo enfocar objetos lejanos. Entonces vean la importancia de ese sistema parasimpático que viaja con el tercer par craneal. Hay una comunicación también, vean ustedes aquí, que tiene a través de las fibras del plexo carotidio interno simpático para poder llevar la información simpática al ojo. ¿Ok? Pero bueno, aquí prácticamente el tercer par craneal sirve como andén de esas fibras simpáticas que vienen del plexo carotidio interno. Porque es importante esa comunicación simpática, porque fíjense ustedes que, bueno, el simpático, a pesar de que digamos, agarra una vía distinta, hay ciertas fibras que también aprovechan y pasan el tercer par craneal. Entonces, bueno, este fue todo el video del tercer par craneal. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like al video si te gustó.